Telefónica la maestra Raquel Saed. Ella es profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, a quien agradecemos mucho su tiempo y su confianza. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Isaías. Gracias por invitarme. Al contrario, muchísimas gracias a usted por aceptar esta convocatoria. Doctora Saed, ¿cuál de entrada su punto de vista, así a bote pronto, sobre la decisión de Estados Unidos de abandonar la UNESCO? Bueno, principalmente hay que recordar que esto corresponde con algunas de las declaraciones que ha hecho el presidente de Estados Unidos desde el tiempo de su campaña, donde se nota una política que es aislacionista, que es no someterse a ningún organismo internacional que lo ponga al mismo nivel que todos los demás países. Y bueno, corresponde, no es que no nos sorprendamos, sin embargo, sí corresponde con eso. En el caso de la UNESCO, bueno, recordemos que ya había hecho algo parecido cuando incluso estaba en campaña y luego al principio de su mandato con respecto a la OTAN. Después tuvo que echar marcha atrás y pues porque tiene que proteger a sus aliados. También lo hizo saliéndose del Tratado de París, a donde hoy vemos que, bueno, en realidad salirse del Tratado de París es nada más no comprometerse con lo establecido por el propio país. Pero son varias de las cosas de las que el presidente se ha querido salir. En este caso, la salida se daría hasta fin del año que entra. Es decir, sí, bueno, sorprende en este momento porque es la declaratoria. Sin embargo, todavía está todo este año y algunos meses más para ver cómo lo va a hacer y en qué condiciones. Así que bueno, básicamente se trata de corresponder con esta política que él ya tiene, ¿no? El no al multilateralismo y sí al bilateralismo. Es el caso que está ahorita tratando también, por ejemplo, con NAFTA, ¿no? Salirse de NAFTA para no pertenecer a un tratado que lo incluya al mismo nivel con otros dos países y mejor negociar de manera bilateral, donde Estados Unidos se ve como el que marca la pauta y tiene el poder sobre la negociación. Y ese es básicamente lo que yo vería a grandes rasgos de lo que se trata esta salida. ¿Cuáles ve usted como repercusiones a partir de que Estados Unidos abandone la UNESCO? Y no sé si usted fuese tan amable de explicarle al público cuáles son las funciones de este organismo de las Naciones Unidas y en función de eso pues ya establecer cuáles serían las repercusiones de la salida de Estados Unidos. Sí, claro, la UNESCO es el brazo cultural, digamos, de la ONU, que se formó al mismo tiempo que la ONU en 1945 al terminar la guerra, y se trataba de que había algo que proteger, no solamente a nivel culturales, y se refiere, las siglas de la UNESCO quiere decir que es el organismo de la ONU encargado de la educación, la ciencia y la cultura. Y también una de las cosas que hace es, por ejemplo, preservar lugares históricos o lugares que pertenecen culturalmente a algún país o a algún pueblo o a alguna religión etcétera, ¿no? Entonces también se trata, por ejemplo, de preservar o de tener un acceso a la cultura de ciertos países y no solamente eso, la educación también y el desarrollo de la ciencia. Una de las cosas que se han desarrollado en los últimos años es, por ejemplo, que haya igualdad para las mujeres o que haya acceso a agua limpia en algunos países, que nos parece increíble que no lo haya, pero también es el caso. Entonces, a eso se dedica la UNESCO en estos momentos. Y bueno, entonces, ahora al salir Estados Unidos de la UNESCO, recordemos que Estados Unidos es uno de los 5 países que pertenecen al Consejo de Seguridad de la ONU y sería uno de los países que se saliera, lo cual le quita esta importancia a la UNESCO y se sale como un observador. Es decir, Estados Unidos estará presente sin participar ni en votaciones, ni tampoco pagando la cuota que tiene que pagar, y sí estará haciendo su análisis desde afuera, con lo cual participa en los debates, participa en la agenda y da la pauta para establecer los temas que se van a tratar. Es una situación donde lo pone a Estados Unidos en un punto donde puede ver todo lo que hay, tener un poco de control,
aunque no participe. Y esto es lo que estaría haciendo Estados Unidos en este momento. Ahora, podríamos hablar de muchos temas, ¿no? Claro. La razón por la que se está saliendo, o la causa que está argumentando el presidente de Estados Unidos en este caso, es que la UNESCO ha tratado mal a Israel en los últimos años, ¿no? Y sabemos que en el 2011 Barack Obama dejó de pagar la cuota que le corresponde a la UNESCO debido a que se había admitido a Palestina como país con todos los derechos, como un país completo, con todos los derechos en la ONU, y eso correspondía con una idea de que, pues, si se le acepta a Palestina con esas características, ¿por qué no se le acepta a otros muchos países que están luchando por su independencia de otros lados? Entonces era adherirse a este país que es Israel y que es su aliado principal en Medio Oriente. Entonces Obama se salió, dejó de pagar la cuota y pues ahora se le ha acumulado, y pues Trump tendría que pagar una cantidad algo así como $500 millones, que bueno, pues no estaría dispuesto a pagar de esta manera, pues ya es una deuda que se le quitaría. Pero también, regresando al tema de Israel, es que en los últimos meses, especialmente el año pasado, en la UNESCO se votó para decir que había algunos lugares de Jerusalén que ya no pertenecían, o que no se les podría considerar como de la cultura judía, lo cual pues escandalizó al mundo, porque bueno, sabemos que hay tanto sitios musulmanes dentro de Jerusalén como los hay judíos y cristianos, pero los que manejan o administran la zona pues es Israel, y entonces pues eso no le pareció a muchos países, incluyendo muchos de Europa Occidental, y tampoco a Estados Unidos. Sin embargo, a la hora de la votación, pues hubo una división enorme, porque hubo 24 votos a favor de considerar esos lugares como musulmanes y no judíos, y hubo 26 países que no votaron, que se abstuvieron, con 2 o 4 votos en contra, porque son 58 los que pertenecen a ese grupo que toma esas decisiones. Entonces, bueno, esa es la otra situación. No es algo que sucedió ahorita, no es algo que sucedió ayer. Sin embargo, Trump toma esto como excusa para salirse, y también para generar una controversia que muchas veces distrae a la audiencia de otros temas que son importantes. En el fondo está el asunto Israel-Palestina. Sí, como un pretexto, porque el tema principal no es ese, sino es el pretexto, porque como ya había dicho, no es que esas decisiones que tomó la UNESCO y la ONU fueron ayer o fueron hoy, sino que se trata de ya situaciones que habían sucedido con anterioridad, y que en un afán de mostrarse como protector de su aliado principal en Medio Oriente, ahora busca su salida. Y pues muchas gentes podrían argumentar que no nada más se trata de eso, sino se trata del tema de la cuota, y se trata también de mostrarse en un momento dado como un país que puede manejar a un organismo de este tamaño desde afuera, porque no va a dejar de tener su presencia, y de hecho va a seguir teniendo su oficina en Washington. Así que bueno, eso es a grandes rasgos lo que está pasando ahora, ¿no? Claro. Doctora Raquel Saed, ¿cómo queda la UNESCO tras esta decisión? También en un sentido autocrítico, ¿qué nos podrá usted decir sobre la forma en que ha actuado este organismo? Hace unos minutos comentábamos el tuit de Benjamín Netanyahu, quien decía que la UNESCO se ha convertido en un teatro de lo absurdo. ¿Cómo vería usted la actuación que ha tenido la UNESCO en los últimos años, y cómo queda a partir de la decisión de Estados Unidos de abandonar su participación dentro del organismo y quedar solamente como mero observador? Bueno, yo creo que en este sentido yo no estoy de acuerdo con Netanyahu. Sin embargo, Netanyahu tiene un punto aquí que se refiere a la crítica que se le ha hecho de manera internacional al papel que tiene la ONU, y en este caso la UNESCO, que es su brazo cultural, en temas de política internacional, como un organismo supranacional
porque se considera que la ONU no ha tomado o no se ha actualizado, pero tampoco ha tomado en cuenta otras cosas que han estado en la mesa, como por ejemplo, darle voz a ciertos países que, por ejemplo, están en contra de los derechos humanos, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a Arabia Saudita o a estos países árabes, que por cierto, aquí hay un tema interesante. Se dice también que una de las razones por la salida de Estados Unidos de la UNESCO es porque ellos tienen un proceso político para renovar el liderazgo de la UNESCO. Es un proceso que normalmente se lleva a cabo pues entre los propios países y se toma la decisión. En este caso se trata de que se va a renovar el liderazgo y sale la directora o la líder de la UNESCO y entraría ya sea la exministra de Cultura de Francia o el exministro de Cultura de Qatar. Y Qatar es un país que ha sido condenado en los últimos meses por los propios vecinos árabes como que está favoreciendo al terrorismo y que está en contra de los intereses de los vecinos que tienen ciertas necesidades, y en este sentido incluso Estados Unidos y otros países de Europa Occidental se han manifestado en contra de Qatar. Entonces, si ahora el exministro de Cultura de Qatar toma el liderazgo de la UNESCO, es donde se le está cuestionando. Ahora, la UNESCO sí se quedaría con un brazo menos si se sale Estados Unidos. Se quedaría sin esta voz que es primordial, porque Estados Unidos ha sido un participante muy importante en muchas de las decisiones que tiene la UNESCO a nivel de apoyo, por ejemplo, a ciertos países que necesitan apoyo para minorías o requiere para apoyo de infraestructura para que haya una mejor calidad de vida en ciertos países. Entonces, eso es donde se afectaría a la ONU. Pero también la ONU, simbólicamente, se queda con un desdén de uno de los países más importantes del mundo, que está considerando que la UNESCO tiene, como dijo, el teatro del absurdo. Corresponden los dos discursos, el de Netanyahu y el de Trump, corresponden en este sentido. Así es. En los hechos, ¿qué implicaciones puede tener esto? Hay que recordar, usted lo apuntaba muy bien, que desde 2011, y fue la administración de Barack Obama la que determinó no seguir aportando las cuotas que le corresponden pagar a Estados Unidos al ser parte de la UNESCO. Y desde 2011 a la fecha, el organismo ha continuado funcionando pese a no contar con los recursos que le aporta Estados Unidos. Sin embargo, ya la decisión de dejarlo, ¿qué implicaciones tendrá para el funcionamiento mismo y sobre todo para las tareas que realiza esta organización, que usted ya nos comentó, que era, pues entre otras, es proteger y preservar los sitios históricos, promover el acceso a la cultura a nivel mundial, impulsar el desarrollo de la ciencia también a nivel global? En fin, en los hechos, ¿qué repercusión tendrá para la ciencia, la cultura, la educación, el hecho de que Estados Unidos deje este organismo? Bueno, las cuotas son parte de la operación. Lo que hace la UNESCO es buscar fondos para estos proyectos. Entonces, sí tendrá una repercusión porque no tiene la representación de Estados Unidos y porque le va a faltar esa cuota. Pero en la parte económica, pues ellos se dedican más a buscar los apoyos por otros lados. Ahora, la repercusión en la UNESCO es que empieza a tener menos prestigio, ¿no? Si Estados Unidos tiene este desdén hacia este país, hacia este organismo tan importante que ha tenido un desempeño muy importante para este desarrollo desde 1945, pues sí significa como que se estuviera desmoronando. No pienso que otros países se vayan a salir. De hecho, la UNESCO está basada en París. Entonces, por ejemplo, Francia no se iría a salir o cualquier otro país. Pero significa esta separación de Estados Unidos de participar en decisiones tan importantes como las que ya mencionamos y que pues tienen una importancia mayor. Lo que ha sucedido en los últimos años es que hay organismos que funcionan paralelamente con la UNESCO o con cualquiera otra, que son las famosas ONGs, que también apoyan en este sentido. Sin embargo, cuando se trata de un organismo supranacional, pues tiene este valor adicional
que le da una legitimidad aún mayor que cualquier otra ONG, a diferencia de las propias ONGs como por ejemplo Greenpeace o algún otro organismo que apoya el desarrollo científico o la educación. Pero bueno, sí se quedaría un poco, como decimos, coja, ¿no? La organización sin el apoyo de Estados Unidos. Pero como decimos, Estados Unidos va a estar ahí y va a estar marcando la agenda de los temas que le interesan a Estados Unidos, van a ser parte de su interés personal. Así es. Finalmente, doctora Raquel Saed, del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, esta política de Estados Unidos del aislacionismo, del rechazo al multilateralismo, de comprometerse más con los acuerdos bilaterales, ¿qué daño le puede provocar a la forma, a la geopolítica mundial? El hecho de, usted lo está comentando también, este desdén hacia un organismo como la UNESCO es en realidad un golpe a la ONU y de Sí. una u otra manera pues está quitándole prestigio a un organismo que desde 1945, a raíz del término de la Segunda Guerra Mundial, pues ha de una u otra manera también servido como un escaparate mundial para desahogar eventualmente conflictos, para exponer temas, para impulsar la ciencia y la cultura, en fin. ¿Cómo queda pues esta nueva correlación mundial de la política cuando Estados Unidos pues desacredita este tipo de organismos? Sí, y de hecho esto que dices es muy cierto, porque incluso ayer la embajadora que tiene Estados Unidos en la ONU también manifestó este mismo discurso que tiene Trump con respecto a la UNESCO, diciendo que pues la UNESCO no le ha dado nada a Estados Unidos en los últimos años. Recordemos que siempre la política de Estados Unidos desde que entró Trump al poder es personal, es como si se tratara de algo personal, y entonces se erige como el cuerpo de Trump en todo Estados Unidos, y la propia embajadora dijo algo así como, pues sí, estamos cansados de que nosotros somos los que aportamos y damos y determinamos lo que se tiene que hacer, y que la UNESCO pues no está haciendo lo necesario para apoyar a sus aliados. Así que en este sentido, bueno, si es un golpe a la ONU, sí es también un retomar el tema de para qué sirve la ONU, que es lo que decíamos antes, es un retomar el papel que tiene la ONU a nivel internacional y ver si no se tiene que volver a replantear cuáles son sus funciones y quiénes son los que participan y cuáles son, por ejemplo, las sanciones que se tienen que dar contra países que no cumplen con ciertos lineamientos que establece la ONU, y si esos países no tendrían que ser sancionados de alguna manera, y si las sanciones en sí se llevan a cabo, porque una cosa es que se sancione y otra cosa es que no se cumpla, claro, porque pues los países siguen existiendo. Entonces, eso es parte también del debate internacional. Obviamente se necesita, en estos momentos tan importantes donde hay tanta separación y tanta división y tantos discursos de este tipo, se necesita un organismo supranacional, pero se tiene que replantear cómo debe de operar este organismo internacional. Ahora, de esta manera nos encontramos pues un poco desolados, ¿no? Un poco como abandonados por quién nos va a proteger si el país más poderoso del mundo se sale de un organismo supranacional como la UNESCO y nos deja a todos a la deriva, ¿no? Siendo que siempre había tenido una voz, siempre que había luchado por los derechos humanos, por el tema cultural y el tema científico, y ahora pues se quedaría a la deriva, ¿no? Tendremos que ver, ¿no? Porque también la UNESCO ha correspondido con intereses de otros. Así es. Maestra Raquel Saed, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, le agradecemos mucho su tiempo y su confianza para analizar este tema con el público de Aristegui en Vivo. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias. Hasta luego.